y los japoneses tienen una incidencia de cáncer gástrico. Esa es la incidencia mayor de los pacientes, de las personas que viven dependiendo del lugar. Es por eso que los japoneses en un tiempo estaban muy preocupados por el cáncer gástrico y querían hacer un estudio tanto en América si las personas eran iguales que ellos. Es por eso que hace más o menos unos 20 años atrás comenzaron a hacer hospitales japoneses en nuestro medio. Hicieron en Sucre, hicieron en Cochabamba, hicieron en La Paz, hicieron en Santa Cruz, que aquí en Santa Cruz era primero el hospital japonés y después se hizo la clínica Camilla, que era exclusivamente para personas japonesas y para hacer el estudio de cáncer gástrico. En la infancia, según la edad, vamos a determinar que en los niños es muy frecuente las bronconeumonías, en la época de la pubertad la tuberculosis en los jóvenes, en los adultos tenemos las neumonías, el asma bronquial, y en la vejez tenemos todo lo que es la degeneración y tenemos las bronconeumonías y el cáncer broncopulmonar. Se considera entre los 50 y 60 años. En mujeres, según el sexo, mujeres jóvenes, es muy frecuente la tuberculosis pulmonar. En varones, dependiendo si son fumadores, dependiendo cuál es su trabajo, vamos a ver que en los fumadores es muy frecuente el carcinoma broncopulmonar. En los que trabajan más que todo con fierros mecánicos, tenemos las bronconeumonías agudas, y los que trabajan al aire libre, por ejemplo, los policías, en lluvia, en viento, frío, calor, y ellos están en las calles. Tenemos la neumoconiosis, los neumotórax espontáneos, y según la ocupación o el trabajo que realiza. Hay muchas personas que trabajan al aire libre, tienen la rinitis, traqueobronquitis. Es por eso que siempre vamos a preguntar a qué se dedica, cuál es su trabajo, dónde trabaja. No es que seamos preguntones, sino que tenemos que saber qué patología pueden tener nuestros pacientes. Los que trabajan con gases, por ejemplo, tienen las neumonías químicas, el cáncer broncopulmonar. Y vamos a ver todo lo que es polvo inorgánico, y también vamos a ver los polvos orgánicos, cómo van a afectar la vía respiratoria, los pulmones. Los polvos inorgánicos tenemos la fibrosis pulmonar, ¿ya? Aquí tenemos los neumoconiosis. La fibrosis pulmonar actualmente también tenemos que agregar en nuestra época el coronavirus. La gran complicación de este proceso inflamatorio pulmonar que provoca el coronavirus da fibrosis pulmonar. Terminan con fibrosis pulmonar los pacientes que estuvieron mucho tiempo en ventilación mecánica. Asbestosis son las intoxicaciones con silicato de magnesio, talcosis, silicato de magnesio 2, o sea, el talco, siderosis, soldaduras mecánicas, o sea, son los mecánicos que utilizan metales. Los caloidosis, tenemos los silicatos de aluminio, esquistosis, el polvo de la pizarra. Antes los profesores utilizaban la pizarra y tiza, ¿no? Entonces, cuando borraban esa tiza, el polvito comenzaba a caer y a todos los alumnos que estaban adelante se les llenaba de tiza, y eso trae complicaciones. Antracosis es el polvo del carbón, beriliosis, polvo del berilio, silicosis es el dióxido de silicio, y estancognosis, estaño. Son los polvos inorgánicos. Los polvos orgánicos, los que trabajan, por ejemplo, con algodón, tabaco, caña de azúcar, polvo de harina, los granjeros, los que trabajan con paja, entonces tienen su nombre.
Los de con algodón tenemos los bisidosis, tabaco, tabacosis, caña de azúcar, bagazosis, polvo de harina, amilosis, y los que van con paja, pulmón de granjero. Estos son aquellas personas que trabajan en industria, en el campo. Tenemos aquí los ingenieros agrónomos, ¿no? Los que trabajan en oficina, los que trabajan con aire acondicionado, los que tienen su escritorio, estos también se van a enfermar de la parte respiratoria. Por ese cambio de aire, de frío a calor, que salen y entran, terminan con asma bronquial. Según la residencia o lugar donde trabajan. Por ejemplo, pueden trabajar acá en Santa Cruz, o pueden trabajar en Cochabamba, o en La Paz, Oruro, Potosí. Es muy diferente, dependiendo del clima. Por ejemplo, Santa Cruz, Beni y Pando son climas húmedos, entonces estamos más propensos a patologías respiratorias, como ser enfisemas, tuberculosis, bronquitis aguda, bronquitis crónica y asma bronquial. Son las enfermedades más frecuentes que van a tener nuestros pacientes. Según el núcleo urbano, ya por la intoxicación o contaminación del ambiente, del aire, se lleva a un cáncer broncopulmonar. Fíjense, aquí hay un señor, por ejemplo, hagamos de cuenta que es un policía, que en plena lluvia ellos están, apenas tienen para taparse la cabeza y el cuerpo, ¿no? Entonces estos van a ir a asma bronquial o bronconeumonía. Y estos niños, fíjense cómo están viviendo. Son 5 personas nomás que están acá, 6, 7, 8, que muchas veces utilizan una sola pieza para dormir, los papás, las mamás, porque pues no tienen, ¿no? Entonces ese hacinamiento también va a traer problemas respiratorios, ¿ya? Muy jovencitos, los muchachos están con tuberculosis, la mala alimentación y el lugar de contaminación. Miren los niños cómo están viviendo, ¿no? Vamos a ver sobre los hábitos de vida. La alimentación que habíamos dicho, la desnutrición nos va a llevar a la tuberculosis. Nosotros vivimos directamente en un ambiente que hay mucha contaminación de tuberculosis. Si entramos al micro, siempre va a haber una persona que esté tosiendo. Entonces ya estamos aspirando el bacilo. Va a depender mucho del estado general de la persona, de la nutrición, la alimentación que tengamos, que sea generalmente la adecuada. Ahora estamos de moda, ¿no? La alimentación que se dice que tiene que tener vitaminas, proteínas, poco carbohidrato, que es importante los carbohidratos también. No es nomás en las dietas que afuera carbohidratos, no, el organismo necesita. Ya ustedes han visto en bioquímica que todos esos ciclos, ¿no?, se van a transformar en el hígado y es necesario en la energía, en el azúcar. Las personas que fuman van a tener laringitis, bronquitis y van a ir a cáncer pulmonar. Los antecedentes personales no patológicos. Aquí preguntamos la convivencia, el medio social, el medio laboral, en dónde trabaja, con cuántas personas trabaja, ¿ya? Importante que si son sanos o no. Hay muchas empresas que primero, antes de contratar al personal, hacen un examen, piden que tenga un certificado médico que garantice que el paciente o el trabajador está sano. Porque si está enfermo y entra al grupo social de trabajo, puede contagiar a los demás, porque esta enfermedad de tuberculosis se contagia. El tabaquismo nos va a llevar a las bronquitis, bronquiectasias, enfisema, cáncer bronquial. Tenemos también la leptospirosis,
que son las responsables, las ratas, los perros. Entonces, si uno tiene perritos, tiene que llevarlo al veterinario, tiene que desparasitarlo, tiene que vacunarlo. Si tiene un gato, por ejemplo, cuando uno tiene hijos, se piden perro, gato, loro, todos los animalitos tienen que ir al veterinario. Antecedentes personales donde sea la parte respiratoria. Por ejemplo, desde niño, si ese niño ha estado resfriados frecuentes, a repetición, entonces va a tener problemas como ser de los senos bronquiales. Las coqueluches son resfríos prolongados que nos van a llevar a las bronquiectasias. La coriza es un proceso espasmódico que nos lleva también al asma respiratoria. Los antecedentes patológicos vamos a ver sobre la infancia. Siempre preguntamos en niño qué enfermedades tuvo, en joven qué enfermedades tuvo. Por ejemplo, vamos a preguntarle en la parte respiratoria, en la infancia, si ha tenido neumonía, alguna vez tuvo bronquitis, bronconeumonía, tosferina, bronquiectasias, enfisema o tal vez un cáncer broncógeno. Y esto vamos a ver que el antecedente patológico también nos va a ayudar a ver el estado general del paciente. Por ejemplo, la diabetes nos va a dar, es un factor muy importante para nosotros saber desde cuándo, qué toma, ¿no? Si ha tenido gripe, si ha tenido tosferina, tuberculosis, si ha hecho tratamiento. A veces es bien difícil de preguntarles a nuestros pacientes y decir, ¿usted tuvo tuberculosis? Está como en esa época del año pasado, en la época de marzo, abril, mayo, hasta junio más o menos fue, de que ni bien uno decía, tengo coronavirus, ya era como si tuviera SIDA o tuberculosis. La gente se apartaba, ¿no? Y tenía miedo. Entonces, la tuberculosis, no hay que tenerle miedo, pero hay que tener una prevención muy buena. Y la tuberculosis tiene tratamiento, si uno hace a tiempo y completo. Después preguntamos si tienen asma bronquial, linfoma de Hodgkin, algunos parásitos y el SIDA, ¿no? Es una relación de asma bronquial y parasitosis. Ya saben, es el ciclo del hombre. Los antecedentes familiares. Preguntamos si en la familia, si la mamá o el papá tiene alergias, si hay un asma bronquial, si hay rinitis, si hay traqueitis, si alguno de la familia tuvo tuberculosis, porque si uno tuvo, puede contagiar a toda la familia. Peor si comparten una sola pieza para dormir. Es por eso que el Ministerio de Salud da el tratamiento gratuito, que generalmente son 6 meses hasta 9 meses el tratamiento para concluir todo. Y los centros médicos están a cargo de que tengan pacientes con tuberculosis, ellos tienen que hacer el seguimiento y la visita familiar. Tienen que hacer y ver de que no haya otra persona enferma, porque de nada sirve que curamos al paciente si el ambiente está contaminado con otro familiar que está enfermo. Se vuelven resistentes a los tratamientos. Las artritis reumatoidea es otra enfermedad que tenemos que preguntar, que nos va a dar un síndrome de Tietze. Lupus eritematoso nos va a dar un pulmón lúpico, o tosedores crónicos que tengamos en la casa por el contagio o la convivencia que tengan con los demás. Todos esos antecedentes preguntamos, todos referentes a la parte respiratoria. Por ejemplo, en motivo de consulta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar los síntomas que nos van a orientar a los procesos respiratorios. En la enfermedad actual, vamos a
hacer un relato en tercera persona de los síntomas que el paciente me va a referir. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, tos, expectoración, hemoptisis, dolor torácico, disnea, vómica o cambios de voz que tenga, cianosis, fiebre, pérdida de peso, anorexia, astenia, sudoración, en especial que sea sudoración. Bueno, estos son los síntomas más importantes que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, se dice que no tenemos que fumar. Y continuamos. Vamos a ver otro tema. A ver, vamos a admitir a su compañero. Sería continuamos con los síntomas respiratorios. Entre los síntomas respiratorios dijimos el más importante, tos. ¿Qué es la tos? La tos es un acto reflejo benigno que resulta de la compresión de la irritación de las terminaciones nerviosas, en especial del nervio neumogástrico. A ver, ¿quién me puede decir qué par craneal es el neumogástrico? Décimo par. Ya. ¿De dónde a dónde va el neumogástrico? Ay, caramba. ¿Alguien recuerda? Doctora, va a nivel del bulbo, del sur. Tiene diferentes regiones a nivel cervical, pero llega exactamente a nivel torácico. El vago derecho va a llegar a nivel del colon ascendente, mientras que el izquierdo va a estar terminándose en la cara posterior del estómago. ¿Qué más? Aún sí. Bueno, Es tan importante este nervio que yo no sé por qué le pusieron neumogástrico o vago, digamos, ¿no? Es tan importante. Bueno, sigamos. Miren, en nuestro paciente, mientras uno está haciendo el relato, el paciente está, ¿no? Claro que ahora ya andan con barbijo, antes no. Vamos a ver los tipos de tos. Vamos a clasificar en tos seca o no productiva. Entre estas, ¿qué es la tos seca? Es cuando no hay expectoración, o sea que no hay flema, no hay ninguna secreción que pueda botar, o sea, la tos es seca directamente. Esto ocurre en la primera fase de las bronquitis agudas, en las pleuritis, o tos refleja, que sea de hígado, que sea, muchas veces hay una tos de ovarios, de útero, ¿no? Tos hepática, que se dice. Esa es la tos seca. Tenemos la tos quintosa o coqueluchoide. Esta tos es llamada también acoplada o convulsiva. Esto viene primero una inspiración, o sea, el paciente respira y comienza 5 veces, por eso le ponen quintosa.
es profunda, seguida de 5 sesiones de tos. Esto es muy frecuente en la tos ferina. La tos emetizante. Esta tos emetizante va acompañada de vómito. Tanto toser vomita el paciente. Es frecuente en niños con problemas de amigdalitis. Entonces, cuando escuchen ustedes, ay, mi hijito estuvo tosiendo toda la noche y se vomitó. Ah, entonces es una amigdalitis que tiene su bebé. Entonces, ya uno está pensando, ¿no? La tos grasa o húmeda. Esta tos tiene un timbre grave y burbujeante, o sea, está tosiendo y está botando burbujas. Es productiva, también llamada tos productiva, también pueden decir, cuando hay expectoración. Según el tono de la tos, puede ser afona, bitonal, apagada. Vamos a ver. ¿Cuál es la afona? La tos. Esto es cuando hay lesiones de las cuerdas vocales. Tenemos en el cáncer, en la tuberculosis y en la parálisis. Puede haber una tos bitonal que se presenta en 2 tonos, en la cual cuando se produce la tos es por lesiones de la laringe, del nervio recurrente, los tumores del mediastino, los aneurismas del callado aórtico. Nos va a dar una tos bitonal, o sea, en 2 tonos. La tos apagada es débil, en especial de los ancianos, ya no tienen esa fuerza, entonces están apenas. Bien. Entonces hay una paresia de los músculos respiratorios en ellos. Según el origen puede ser una tos pulmonar o una tos extrapulmonar. En la tos pulmonar se obedece a las afecciones de la laringe, las traqueitis, bronquitis, pleuritis, tumores, tos contenida, que es muy dolorosa, seca, y puede causar dolor. Tanto toser, el paciente muchas veces va al hospital por un dolor precordial. Ya después vamos a aprender los dolores precordiales. Entonces va al hospital asustado porque le duele el pecho, me estoy infartando, parece que me voy a infartar. Y sin embargo, uno le pregunta, ¿qué estuvo haciendo? Nada, estuve mirando el fútbol y de repente me dolió el pecho. No tuvo fiebre, no estaba tosiendo. Ah, sí, hace 3 días que estoy tosiendo. Pero para descartar uno hace el electrocardiograma y el laboratorio y no hay nada. Entonces es la tos, ¿no? Que hay dolor torácico. La tos extrapulmonar es de origen reflejo, o sea, es fuera del pulmón, por eso dice extrapulmonar. Puede ser por órganos a distancia, puede ser por una otitis, una sinusitis, dispepsias, glomerulonefritis, puede ser una úlcera gástrica, miomas uterinos, la cirrosis hepática, que nos va a dar una tos extrapulmonar, que no es del pulmón. Otro síntoma importante es la expectoración. ¿Qué es la expectoración? Es la expulsión por la boca de la secreción del árbol bronquial. ¿Ya? Normalmente tenemos glándulas mucosas que van a secretar cada día 100 ml en 24 horas, normalmente. Por eso es que el Dualet en la mañana, cuando uno se levanta y comienza el aseo bucal, uno tiene que sacar la secreción, porque muchas veces uno duerme con la boca abierta y entran y salen los mosquitos, las moscas y las bacterias y los virus y de todo que hay en el ambiente, dependiendo de dónde duerme. Entonces tiene que uno hacer la limpieza y esa secreción normal uno tiene que eliminarla. Vamos a ver las variaciones de la expectoración, que se llaman esputo. Entonces la expectoración puede ser mucoso. Cuando la coloración es blanquecina, se habla de
expectoración mucosa o esputo mucoso. Tiene aire, se observa por inflamaciones de la laringe, o sea, las bronquitis, traqueobronquitis aguda en la primera fase, en el inicio. Entonces, cuando uno elimina, lo ve blanquito, como una clara de huevo más o menos. El esputo o expectoración serosa es de color blanco transparente, también tiene aire y a veces es asalmonelado. O sea, ¿por qué se dice asalmonelado? Es más o menos medio rosadito. Esto ocurre en el edema agudo de pulmón. La purulenta, la expectoración purulenta, es de color que varía desde el amarillo, comienza con un amarillo, se hace medio verde y al hacerse verde ya estamos hablando de un proceso inflamatorio. Ya hay bacterias. Entonces, puede ser en una bronquiectasia, absceso, tuberculosis, puede ser un amarillo agranulado cuando ya hay micosis, cuando se ha mezclado con la bacteria y los hongos, ¿no? Ahí es ese gránulo, es las hifas del hongo. La expectoración hemoptoico. Esta expectoración es homogéneo. Se parece más o menos a la jalea de grosella. Es de color rojo brillante, tipo también puede ser un rojo medio color a ladrillo. Encontramos en las neumonías, en la tuberculosis y en el cáncer broncógeno. La expectoración o esputo antracótico es de color negro, propio de los mineros o fumadores crónicos, o sea, la expectoración es oscura. ¿Cómo vamos a obtener el esputo? Primeramente nosotros le decimos al paciente, bueno, vamos a analizar su secreción que bota cuando está tosiendo y nosotros pedimos, se solicita un estudio, ¿no?, de secreción o expectoración seriado. Nunca vayan a pedir una sola, seriado, 3 veces, 3. Para que si en la primera no encontraron, en la segunda o en la tercera sale mejor. Pero vamos a explicarle a nuestro paciente que cuando saque la secreción para laboratorio, no sea de la boca, porque a veces saliva mandan y no se encuentra nada. Tienen que sacar desde adentro, ¿ya? Una buena muestra se tiene que hacer. Bueno, veamos. Se debe recoger en un recipiente estéril, pueden comprarlo en la farmacia. La flema o secreción que se deposita tiene que ser desde la laringe, tráquea, si uno puede sacar desde los bronquios, mucho mejor. En las horas de la mañana, cuando se levanta la persona. ¿Qué pasa si el paciente no puede sacar? Si solamente es saliva, y si es saliva no nos va a salir nada. En esta obtención tan difícil que no puede sacar, no tiene fuerza nuestro paciente, vamos a hacer estos métodos. Vamos a hacer la percusión torácica, vamos a presionar el tórax, vamos a utilizar un drenaje postural o voy a utilizar una sonda. Voy a tenerle que poner sonda, aspirarla y llevar la muestra. En los pacientes que no pueda llevar una buena muestra o sea difícil sacar. ¿Qué vamos a pedir en el examen de esputo? Vamos a observar la cantidad, el color, la viscosidad, el olor, supuestamente dicen sabor, el aire. Vamos a buscar el examen macroscópico que nos van a mandar. Vamos a ir buscando moldes bronquiales, tapones o trombos de Dietrich. Vamos a buscar los granos piriformes, los espirales de Cushman.
Vamos a ir a ver los cálculos pulmonares, los parásitos que se encuentren, que vayan del intestino al pulmón, los fragmentos de tejidos orgánicos. Vamos a ir a buscar quistes hidatídicos, restos de alimentos, porque muchas personas, tanto toser, en especial los niños, en cierta posición le pone la mamá y cuando está tosiendo, la comidita que le dio, ¡plop!, se entra al pulmón. Y eso es causa de infección. En los accidentes de tránsito, por ejemplo, muchos pacientes convulsionan o muchos pacientes se vomitan y se broncoaspiran. Entonces ya cuando un paciente está con broncoaspiración, tenemos que utilizar antibióticos y se nota la placa radiográfica. Vamos a ir a buscar también el examen microscópico. Ahí nos van a reportar las fibras elásticas o cristales, células faringeas, células bronquiales, células hemáticas, células neoplásticas, bacterias, todas las bacterias que ustedes hayan estudiado, hongos. En el examen bioquímico nos van a reportar agua y sales, fragmentos, proteínas plasmáticas, mucinas, y son características que nosotros tenemos. Me imagino que ustedes ya saben cómo se tiene que ver un análisis de secreción bronquial, cultivo y antibiograma. Siempre vamos a pedir eso. ¿Para qué? El cultivo nos va a especificar la bacteria o el hongo que está afectando y van a hacer un estudio sobre discos de diferentes antibióticos en el cual nos van a determinar a qué es sensible esa bacteria para hacer bien el tratamiento. Porque si yo no hago eso, yo voy a decirle, bueno, le voy a dar una cefalosporina de primera generación. Bueno, comienzo a darle una cefalosporina o quinolona, pero estoy haciendo un tratamiento empírico. Por ahí ni siquiera esa bacteria es sensible a ese antibiótico que le estoy dando. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Perdiendo tiempo? Estoy haciéndole gastar en vano al paciente y aparte que estoy haciendo un mal tratamiento. Entonces, es mejor hacer un estudio, pedir laboratorio de secreción bronquial, cultivo y antibiograma. No se olviden. Y así van a hacer un buen tratamiento. Vamos a ver las características de esputo en diferentes casos clínicos. Por ejemplo, en las laringitis, la secreción es mucoso que puede ir a mucopurulento y nos va a hablar de un proceso inflamatorio. En las bronquitis agudas, comienza también con una expectoración mucosa transparente y luego se va a transformar en mucopurulento, o sea, va a ser un amarillo, un concentrado muy fácil de expulsar, o sea que el paciente lo bota. Y muchas veces ustedes hasta en la calle han debido de ver, porque hay personas que no tienen el cuidado y están tosiendo y en esta época de frío lo botan al piso. Y si lo botan al piso y ese cemento, esa secreción va a estar ahí. Y nosotros al caminar podemos hasta pisarlo, ¿no? Y ahora ustedes ya no lo van a pisar, lo van a mirar y van a decir, esto tiene un color mucopurulento. O sea, para mí ya está yendo a una bronquitis. O sea, ya van a tener criterio y poder estudiarlo, las expectoraciones. En las bronquitis crónicas, estos ya son mucopurulentos, es de un color amarillo o gris verdoso ya, medio verde ya, ¿no? A veces las mamás dicen, ya tu secreción está madurando. Dicen. Tienen razón a veces, ¿no? Las mamás. Entonces, esto se hace más numeroso, hay más microorganismos, más bacterias, más hongos, puede ser una Haemophilus influenza, un neumococo, un estafilococo,
En las bronquiectasias, en estos casos, ustedes, ahora que tienen tiempito, y si hay una construcción cerca de su casa, van a entrar. Y si es que están utilizando el yeso, porque utilizan yeso a veces para hacer el techo o las paredes, van a oler eso. Se dice que la expectoración en las bronquiectasias es el olor a yeso mojado. Este olor es fétido, tiene una superficie del paciente areada, espumosa y purulenta. Entonces, ustedes para saber si es que hay por ahí una construcción o alguien tiene su yesito, mójenlo y huelan. Huele a eso. En el asma bronquial, ¿cómo es la expectoración? El esputo es adherente, ¿ya? Transparente, moldeado. Es un esputo que se llama perlado de la Lainet. Este es muy rico en eosinófilos. En las neumonías por neumococos, el esputo es viscoso, pegajoso, se adhiere al fondo de la escupidera. Por ejemplo, en cada hospital tienen unas escupideras que se les da al paciente, o si no, cortan el recipiente del suero, le corta a la enfermera y se lo da, ¿no? Entonces son como unas fuentecitas de esta forma que les da para que el paciente escupa ahí, ¿no? Que bote la secreción. ¿Para qué? Para que cuando nosotros pasemos visita, le digamos, señor, ¿dónde está lo que está botando? Aquí está, doctor. Entonces nosotros tenemos que mirar qué es lo que está botando, ¿ya? Entonces, de esa forma vemos qué color es, si se adhiere, y muchas veces cuando es una neumonía uno lo vuelca y no cae. Es como esos pegajosos que juegan, ¿no ven? Las paredes y uno ¡tac! Y ahí se queda medio temblando, pero ahí se pegó. Así más o menos es la expectoración en las neumonías. En los abscesos pulmonares, esto es purulento, abundante, que puede ocasionar vómito. En las gangrenas, esta expectoración es gris verdoso, olor fétido, penetrante y nauseabundo. Es como una descomposición cadavérica, un olor muy fuerte. En la tuberculosis, el esputo es numular. Esa es la característica de la expectoración en la tuberculosis. Se llama en pilas de moneda. Es de color verdoso, sanguinolento o mucopurulento. En pilas de moneda, ¿por qué? Porque es como si nosotros estuviéramos haciendo de esta forma, ¿no? Hacen bolitas, redondito. Parecen unas moneditas que hasta uno puede contarlas. Por eso se llaman numulares. En el edema agudo de pulmón, ya habíamos hablado anteriormente, la expectoración es abundante, color rosado, asalmonelado, areado, en gran cantidad de albúmina. Por ejemplo, un paciente que llega a emergencia, nosotros estamos como médico en emergencia, y este edema agudo de pulmón, el paciente está bien y de repente se pone mal, con dificultad respiratoria, y ahora pues vienen y se asustan pensando que es coronavirus, ¿no? Entonces llega a emergencia y ustedes ven, y lo primero que van a preguntar antes, ¿no? Nombre y todo, y estamos perdiendo el tiempo muchas veces, pero les llama la atención que el paciente está botando por la boca una secreción o expectoración de color medio rosadito, con aire, con espuma, y está botando. Y nosotros, así, ¿no?
esto parece que tiene edema agudo de pulmón. Le saco una placa radiográfica y efectivamente nos da una imagen de edema. Ya después les voy a decir cómo se ve la imagen a la placa radiográfica. Los quistes hidatídicos es un líquido fluido con restos de membrana quística como si fueran orejitas o orejuelas de uva en medio de un esputo. Y aquí se los he puesto más o menos de a colores. Por ejemplo, blanco transparente corresponden a moco, amarillo o verde, que hay presencia de glóbulos blancos destruidos. El rumbroso, hay presencia de glóbulos rojos destruidos. Café, aquí la expectoración tiene pus retenida ya de mucho tiempo. Rojo vivo, sangre fresca. Rojo oscuro, sangre retenida. Rosado, sangre diluida en líquido espumoso. Otro síntoma es la hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis? Es la eliminación de sangre por la boca de vías respiratorias inferiores. Viene precedida de un gorgoteo o sensación de calor, porque siente uno acá algo caliente, comienza, ¿no? Que viene de la región retroesternal, tiene una sensación subjetiva de olor a sangre y de tos. Este puede ser rojo rutilante, tiene aire, es espumoso, no tiene restos alimenticios, porque cuando veamos la parte digestiva hay otro síntoma, pero es digestiva, que se llama hematemesis, que también es sangre eliminada por la boca, pero esta es de vías digestivas. En cambio, la hemoptisis es de vías respiratorias. Tiene un pH neutro y ligeramente alcalino. Las causas de la hemoptisis puede ser bronquiectasias, tuberculosis, carcinoma broncógeno, quistes hidatídicos, micosis, procesos de destrucción del parénquima pulmonar. Epistasis, otro síntoma. ¿Qué es la epistasis? Es la hemorragia de origen nasal. Este es de color rojo rutilante, no tiene espuma, no tiene coágulos, puede en muchos casos tener aire, y esto es de vías respiratorias altas, no es como la hemoptisis, que es eliminación de sangre por la boca de vías respiratorias bajas. En cambio, la epistasis es hemorragia de origen nasal. ¿Qué es la vómica? Otro síntoma. Es la eliminación brusca de la gran cantidad de pus. O sea, está vomitando y es pus viva. Se produce en la apertura del árbol bronquial cuando hay una colección de origen broncopulmonar. Ejemplo, cuando hay quistes hidatídicos, abscesos pulmonares y empiema. No hace mucho, hace un mes atrás, tuvimos un paciente con una pancreatitis, pero se veía la placa radiográfica que abarcaba como un neumotórax. Y cuando entraron, sacaron más de 500.000 ml de secreción purulenta. Mucho, gran cantidad. Nos costó sacarlo al paciente porque entró en un shock séptico, pero salió y bueno, ya debe estar ya en su casita ya. Ahí está la vómita, gran cantidad de pus.
Dolor, otro síntoma dolor. Es un síntoma valioso para el paciente. Tenemos el dolor somático que puede localizar. Puede ser un dolor irradiado o transmitido o referido o reflejo. ¿Cómo es el dolor somático? Este dolor es sordo, difuso, a la palpación profunda. Puede ser cuando uno pinza el vientre. Hay una sensibilidad cutánea, refleja, pero con una discreta hiperestesia visceral. Puede haber trastornos viscerales, sofocación, náuseas, vómitos en el paciente. Hay otro dolor torácico de origen muscular o esqueleto o nervioso. Y aquí vamos a ver que puede haber una neuralgia intercostal, puede haber una hiperestesia cutánea, puede haber ganglios, puede ser de la parte posterior, aguda, o también el dolor que puede venir por un herpes zóster. Puede haber fracturas de costilla que el paciente refiere a dolor, neoplasias malignas o metástasis. Puede ser un síndrome de Tietze de la parte esquelético o del cartílago costal, síndrome de CIA, noveno cartílago, sifodinio o sifolalgia. Eso sería sobre el dolor. Otro síntoma sería de la disnea respiratoria, porque hay disnea cardíaca. Aquí en la disnea es un síntoma que vamos a poder observar frecuentemente en esta época. Lo que más llama la atención en los pacientes con coronavirus que afectan la parte respiratoria es la dificultad. Por eso que ya toda la gente, todas las personas tienen en sus casas un oxímetro para medir el oxígeno, ¿no? Y generalmente cuando ya ha afectado la parte respiratoria, eso va a ir bajando a 80, 70, 60, dependiendo de la gravedad y la afección que tengan los pulmones. Entonces, la disnea es importante desde el punto de vista subjetivo, o sed de aire también llamado. Es la que más llama la atención en estos cambios de la frecuencia respiratoria y del ritmo respiratorio. Ahí está un paciente con dificultad respiratoria que él tiene sensación de que le falta aire. Es muy dramático en nuestra época que estamos viviendo en la pandemia para los médicos ver cómo los pacientes vienen con mucha dificultad respiratoria. A veces las personas tienen un concepto de los hospitales muy malo, pero no es que en los hospitales tengan la culpa, sino que el paciente llega ya en extremo cuando ya está mal, cuando ya no se puede hacer nada. El año pasado, increíblemente, se veía que en la puerta del hospital morían las personas, pero ya no había campo, estaban en el piso, no había ya camillas, no había dónde, ni sillas, todas las sillas ocupadas. Y los pacientes venían ya con una dificultad respiratoria como para intubarlo. Los traen de las clínicas cuando ya no hay plata. Ha sido muy, muy dramático ver que fallecían en la puerta, ¿no? O sea, fue una época para los médicos que yo nunca había pensado pasar esto, pero bueno, ya ustedes van a ver más después. Me hubiese gustado que vayan al hospital, pero nosotros quisimos pedir que puedan ir siquiera una vez, pero ha habido quejas de algunos papás de algunas universidades
en el cual pues le achacaron al hospital que los alumnos se iban enfermando. Entonces prohibieron nuevamente las prácticas hospitalarias para cuidar la integridad de los alumnos. Bueno, sigamos. Entonces, esta dificultad respiratoria, vamos a ver las causas, que son respiración difícil, es una disnea con respiración lenta, hay bradypnea o asma o enfisema, taquipnea cuando está aumento de la frecuencia respiratoria o respiración rápida, o disnea psicógena. Tenemos también, por causa de estenosis de vías respiratorias, aquellos pacientes que puedan tener dificultad para respirar, reducción de la superficie alveolar, disminución de la pérdida de la elasticidad pulmonar, puede ser los trastornos de la permeabilidad o anomalías de la caja torácica, puede ser una cifosis, escoliosis. Tenemos la disnea ligada a esfuerzo físico. Para ver la gravedad de la disnea del paciente, vamos a ver disnea de primer grado, segundo grado, tercer grado. Aquí hablamos disnea de grandes esfuerzos. Cuando yo hago ejercicio me voy a cansar, pues, ¿no? O manejo bicicleta, o me pongo a correr. Entonces, ahí esa dificultad de respiración es por grandes esfuerzos. Medianos esfuerzos es cuando yo me pongo a caminar o tengo que ir a cierto lugar, pero si voy en una marcha normal no me voy a cansar. Pero si voy a caminar más rápido o me voy directamente, tengo una promesa que tengo que vencer, por ejemplo, tercer año semiología, y voy a ir a Cotoca, me voy a cansar, pues, ¿no? Tengo que ir a Cotoca en 2 horas, entonces ya es de medianos a grandes esfuerzos. Y la disnea de pequeños esfuerzos es cuando a veces las mamás o las abuelitas nos dicen, yo antes limpiaba mi casa, barría, trapeaba, pero ahora apenas estoy barriendo ya me canso, doctor. Entonces ya son de pequeños esfuerzos. Y también hay disnea de reposo, cuando el paciente, a pesar que no está haciendo nada y está sentadito, está con dificultad respiratoria, ¿no? Otro síntoma sería la cianosis pulmonar. Esto es provocado por un bloqueo alveolo capilar o fibrosis pulmonar, disminución de la tensión de oxígeno alveolar. Tenemos en las enfermedades de asma, enfisema, telestasia, o territorio pulmonar sin ninguna ventilación, mala irrigación de los alveolos o mala ventilación, donde vamos a observar en el paciente la cianosis. Miren, hay también infecciones oportunistas en los pacientes, que vienen las neumoconiosis, ¿no?, que van a afectar, ¿no?, en los pacientes con VIH, en especial los sarcomas de Kaposi, que van a darnos una señal, un signo, en el cual es una etapa final de la enfermedad, lesiones, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos aprendido a hacer la historia clínica de la parte pulmonar y los síntomas respiratorios. El próximo miércoles comenzamos con examen físico de la parte pulmonar. ¿Cómo vamos a examinar al paciente y cómo voy a hacer mi examen físico? O sea, hasta aquí ya hicimos la historia, ya hicimos la parte de las preguntas a nuestro paciente, por qué viene, y él nos va a decir, por tos y estoy botando flema, o tengo fiebre, o me duele el pecho, ¿ya?, dependiendo de los síntomas. Una pregunta, en las prácticas con sus auxiliares, ¿les hicieron historias clínicas que hagan? Sí, doctora, elaboramos y lo tuvimos.
Ya. No, doctora. ¿Lo hicieron historia clínica de cualquier patología o No. directamente pulmonar? No, doctora, recién hicimos lo que es examen físico general, que es infección, ¿no? Ya. Entonces yo les voy a decir a sus auxiliares que como ya vamos a estar en la parte respiratoria, hagan historia clínica de la patología respiratoria. ¿Ya? Yo les voy a hablar a ellos para que vayan ustedes practicando esta parte que estamos aprendiendo. Y como la próxima semana hacemos el examen físico y la próxima hacemos exámenes de laboratorio, ya cumpliríamos la parte del aparato respiratorio. Y yo quiero que esto del examen físico tengan bien claro qué es lo que se va a hacer, porque esto es lo más importante, la palpación, la percusión y qué voy a escuchar en los pulmones. Y ustedes con su fonendoscopio vamos a hacer de que ustedes escuchen a su familia, escuchen a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus hermanitos, a la tía, al vecino, al inquilino, a la persona que vive en la casa, que necesitamos que escuchen. Dice que para que yo aprenda bien los ruidos respiratorios, tengo que escuchar 700 pulmones sanos para escuchar un enfermo. Entonces vamos a comenzar a escuchar pulmones sanos para que yo pueda aprender a diferenciar un pulmón enfermo. ¿Está bien? Está bien, doctora. Bueno, entonces hasta aquí vayan practicando cuáles son los síntomas respiratorios para que sea más fácil, y el día miércoles a la misma hora nos vemos para que aprendamos el examen físico. Está bien, doctora. Acuérdense que Muchas hace gracias. frío y no quiero que estén resfriados porque si